tardes, doctor, compañeros. Vamos a proseguir pues con esta ronda de exposiciones sobre artículos científicos que nos han delegado. El grupo está conformado por Correo Aguilón Cuba, Martínez Rojas, Eric Mijail y mi persona, sea Concha Juan Sebastián. El título del artículo científico que nos ha tocado desarrollar pues se titula pues Conflictos socioambientales, concesiones mineras y ordenamiento territorial en el Perú, cuyos autores son María Teresa Gustafsson y Martín Escurra. Pasamos por favor al siguiente. Bien, para comenzar vamos a definir los conceptos básicos que nos presenta el título, que justamente también el mismo artículo científico ha desarrollado. En primer lugar, ¿qué cosa es el ordenamiento territorial? Según este artículo, es un proceso técnico-político de desarrollo de territorio que forma una gobernanza territorial. Hay que hacer hincapié acá en el término gobernanza. Hay que recordar que es aquel gobierno que se ejerce por medio del equilibrio de poderes y actores que están inmiscuidos dentro de una sociedad. Tiene que tomar en cuenta la voz de los ciudadanos, de las organizaciones civiles y privadas, ¿no? Y eso es pues gobernanza territorial. Y finalmente, este ordenamiento territorial nos dice que reduce el conflicto y fortalece la participación democrática, como no puede ser de otra manera. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. El siguiente concepto que vamos a revisar, ¿qué cosa es el ZEE o la zonificación ecológica económica? Este concepto ha sido extraído del instrumento legal en donde se instituye pues dicho instrumento de gestión ambiental, que nos dice lo siguiente. Dice que es un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado. Como podemos ver de estos dos conceptos que hemos desarrollado muy brevemente, todo parece bien, pero en realidad existen ciertas situaciones que van en la medida que los instrumentos legales en donde se han aprobado tanto el ordenamiento territorial como el ZEE son distintos, de tal modo que el ordenamiento territorial del año 2010 es diferente a la zonificación ecológica económica del 2004 y por lo tanto son incompatibles, no se entienden, no son instrumentos coordinados, cuando en realidad la vista debería ser como la que tenemos acá abajo, ¿sí? Que el ordenamiento territorial debe ser, vamos a decir, el instrumento maestro, y dentro del ordenamiento territorial se debe considerar la zonificación ecológica económica, que sería, que esto daría pues en sí una vista mucho más coordinada de ambos instrumentos, ya que desde su origen, en su creación mediante estas leyes, que se han propuesto, valga decir, en distintos años, lo cual causa también una descoordinación total. Como podemos ver, la zonificación ecológica económica es del año 2004, mientras el ordenamiento territorial es del año 2010. Entonces, allí, a partir de ese momento, pues ya incluso hay un esguince, ¿no?, en la coordinación que puede existir, ¿no? Por lo tanto, creando no un vacío legal, sino más bien una descoordinación legal entre ambas normatividades, ¿no? Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Otro tema que debemos de revisar muy brevemente sobre el artículo científico expuesto es sobre las concesiones mineras, ¿no? Que nos menciona muy brevemente cuáles son los pasos, ¿no?, que se debe seguir para obtener pues una concesión minera, ¿no? El primero es, como podemos ver, presentar una solicitud de concesión. Esto se hace al INGEMIT, que es un instituto que es parte del Ministerio de Energía y Minas, que lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se conforma. Luego, a este mismo INGEMIT se hace un pago por el derecho a la concesión y finalmente, si se aprueba, se le da el otorgamiento de dicha concesión a tiempo indefinido. Acá al costado podemos ver justamente cómo es que, si hablamos en términos mineros, cómo es que está dividido el territorio nacional, como se conoce, que el mapa de grillas, ¿no? Entonces, cada uno de esos cuadrados que vemos ahí a grandes rasgos constituye una concesión minera, ¿no? Y dentro de ese cuadrado se puede subdividir en otras unidades más pequeñas
que también tienen formas poligonales, básicamente que son cuadrados, y allí se circunscribe las diversas pues, actividades mineras que se desarrollan en nuestro país. Ahora, hablando sobre el último punto, que el otorgamiento dice que es a tiempo indefinido de estas concesiones mineras, ¿por qué? Porque supuestamente sirven para garantizar la inversión minera a largo plazo, pero esto a su vez afecta a los intereses de las poblaciones, ¿no? Entonces, imaginemos que hay una explotación minera, o mejor dicho, una concesión minera que se otorga de tiempo indefinido, ¿no? Entonces, por 15 años o 10, digamos, esta concesión minera no está siendo explotada, está simplemente allí, ¿no? Que ese terreno está, como se llama, en términos de denuncio minero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con digamos, otras personas o la población aledaña pues a esa concesión minera? Pues no puede hacer uso de esa tierra porque supuestamente esa tierra tiene un dueño, pero a pesar de que no está habiendo ninguna actividad ahí, digamos, una persona de una comunidad campesina aledaña quiere explotar esa parte de otra manera, quiere hacer un desarrollo de una actividad agrícola, una actividad ganadera, no lo va a poder hacer. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Muy bien. Teniendo en cuenta esos tres contextos, se desarrolla pues la casuística en la cual pues este artículo científico expone, ¿no? La cual pues es justamente este proyecto minero Conga, que podemos remontar la problemática desde el año 1978. ¿Qué ocurre en este año? En este año, el INGEMET, que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, que justamente es la institución a la cual se va a pedir las concesiones mineras, si se trata de concesión minera a gran escala, para ser más precisos, dice que este INGEMET propone un ordenamiento territorial minero sin ningún tipo de coordinación, es decir, que simplemente ha mandado a sus técnicos a realizar pues este levantamiento de la información para poder hacer un ordenamiento territorial, pero simplemente tomando en cuenta la actividad minera y sin consultar absolutamente a nadie más. Eso en el año 1978 todavía. Luego, ha transcurrido mucho tiempo, en el año 2002, a los gobiernos regionales se les da la capacidad de la implementación de la zonificación ecológica económica. Pasando al año 2007, específicamente el gobierno regional de Cajamarca inicia la implementación de esta zonificación económica por un espacio de 3 años y lo toma como espacio de diálogo con las empresas, con la sociedad civil y con todos los actores principales en el desarrollo pues, de la región, ¿no? Y en el año 2011, el gobierno regional de Cajamarca promulga la ordenanza 036-2011, GRKAJ-CR, que declara la protección de las cabeceras de cuenca en razón de su zonificación económica. Y a raíz de esto, como todos sabemos, y ha salido pues masivamente pues, en todos los medios de comunicación y es un problema de alcance nacional, la mina Conga se declara como inviable. Es así que diversas organizaciones ecológicas se manifiestan sobre el asunto, indicando que dicho proyecto minero de Conga tiene un estudio de impacto ambiental deficiente. Hay que recalcar que en todo este contexto, en el año 1970, dice que en el país teníamos lo que era el Instituto Peruano de Planificación, que era una institución encargada de llevar a cabo las coordinaciones necesarias para hacer este tipo de zonificación económica, pero ordenada, ¿sí? Y en el año 1992, esta institución se desarticula. Y en el año 2011 se crea una institución similar a este Instituto Peruano de Planificación, denominado el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que tiene una labor similar, pero a vías cuentas y en razón de la realidad que impera, pues obviamente, este Centro Nacional de Planeamiento Estratégico muchas veces no toma en cuenta pues la voz pues de las personas más necesitadas y por lo tanto la coordinación que tiene que haber entre las instituciones, entre el gobierno regional, nacional
y la población es básicamente inexistente. Finalmente, de toda esta línea de tiempo de la conflictividad que hemos visto, dice que se origina porque las leyes de ordenamiento territorial no ponen un trabajo articulado, como ya lo habíamos manifestado. Esto permite que en nuestro país, en el Perú, existe una mayor cantidad de conflictos socioambientales. Ahí me he confundido, tengo que cambiar el término, tiene que ser mayor cantidad de conflictos socioambientales, que según el informe de enero del año 2022 de la Defensoría del Pueblo, que es una de las instituciones autónomas encargadas pues, de vigilar la conflictividad en el país, indica que existen 202 conflictos socioambientales, de los cuales 162 son conflictos socioambientales, que en total sería el 63.9%. Entonces, de esto podemos decir que la conflictividad socioambiental, debido a ciertas leyes que no están debidamente coordinadas, pues es bastante grande. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se influyen las actividades mineras mediante la planificación territorial? Como ya habíamos dicho, mayormente lo que es el ordenamiento territorial y la zonificación económica en nuestro país tiene un aspecto más que nada técnico, ¿sí? Por lo tanto, la participación ciudadana muchas veces se queda relegada pues a casi nada. En muchos países se ha tratado de implementar lo que se denomina sistemas de información georreferenciada participativos, que justamente combina justamente ese conocimiento técnico con los saberes de las personas comunes y corrientes. Entonces, para hacer este proceso o para implementar sistemas de información georreferenciados participativos, se tiene que tomar en cuenta dos aspectos esenciales. En primer lugar, dice tener una base de datos confiable sobre el territorio, debe haber una mezcla del conocimiento técnico y de los saberes locales. Y en segundo lugar, tener canales efectivos de participación para el mapeo y planificación. Es decir, que tiene que haber un lugar donde las personas comunes y corrientes, las personas que sean invitadas pues, a participar dentro de este proceso, tengan efectivamente un lugar donde depositar esa información. Si no, pues este sistema de información referenciada participativa no tendría éxito. Dice que este proceso debería estar exonerado de intereses personales o que favorezcan a grupos de poder. Así las poblaciones menos favorecidas podrían tener acceso al Estado de alguna forma. Como ya habíamos manifestado, hoy en día en nuestro país lamentablemente estos instrumentos de gestión ambiental pues están pues definitivamente, tienen un aspecto técnico demasiado grande, ¿no? Y la participación ciudadana pues muchas veces no se hace debido justamente a que la participación de la política, entre comillas, es bastante grande, ¿no? La cuota de los grupos de poder es bastante grande y por lo tanto estos grupos de poder hacen que las decisiones sean mucho más técnicas y finalmente protejan sus intereses privados. Pasamos por favor al siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se hizo en Cajamarca para que el ZEE sea una estrategia para el conflicto minero? Como sabemos y como podemos ver, el departamento de Cajamarca se encuentra allí en el departamento, mejor dicho, en la parte norte de nuestro país, cuya población dice el 66% es rural, que se dedica generalmente a lo que es agricultura y ganadería a pequeña escala. Entonces, en este lugar, viendo la cantidad de población que tiene y que se dedica a dicha actividad, es bastante grande y sería pues hacer una zonificación económica sin tener en cuenta a esta gran población, pues sería definitivamente un error. Entonces, justamente es lo que ha hecho este gobierno regional de Cajamarca. Dice que su proceso de zonificación económica se realizó de forma tal que todos los involucrados estén en su desarrollo. Es así que se ha formado lo que es la Comisión Técnica Regional, donde están todas las autoridades regionales y obviamente también participa la población. Y también junto a este proceso de zonificación económica se sumó lo que se denominó el Grupo Norte, que agrupaba a todas las empresas mineras. Entonces estas se sentaron a hablar, llegaron a ciertos consensos, pero no del todo llegó a buen puerto.
ya que en el año 2010 se crearon fricciones entre estos grupos sobre el proyecto Conga, que se desarrolla en la parte de una cabecera de cuenca. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, este gobierno regional de Cajamarca, yendo pues en contra de todos estos grupos de poder, determina pues que las cabeceras de cuenca son de interés regional, por lo tanto no deben de ser tocadas pues bajo ninguna circunstancia, ya que son, según esta zonificación ecológica económica, son pues fuente de agua para toda la población. Por lo tanto, si es que se llegara a tocar pues estas cabeceras de cuenca, pues básicamente dejarían sin agua al departamento de Cajamarca. A raíz de todo esto, ¿qué es lo que se tomó como decisión a nivel gubernamental? Dice que finalmente el MINAM concentró el instrumento de ZEE, lo que afecta, entre muchas cosas, el proceso de centralización. ¿Qué quiere decir esto? Que el MINAM, mejor dicho, anteriormente en las diversas leyes, tanto de la ley orgánica de gobiernos regionales, así como incluso de las municipalidades, le daba pues la capacidad de hacer el ordenamiento territorial tanto a gobiernos locales como regionales. Ahora lo que se ha hecho es modificar estas leyes para que el MINAM sea el ente rector de este ordenamiento territorial y por lo tanto de ZEE. Valga la redundancia, se tiene que pedir básicamente permiso al MINAM para poder realizar dicha actividad. Como se ve, se afecta obviamente al proceso de descentralización. Finalmente tenemos acá al costadito un pequeño resumen de lo que es este proyecto Conga, que vemos allí, que tiene una dimensión bastante importante, cuya titularidad pues es esta empresa transnacional Newmont, y también las minas Buenaventura y el International Financial Corp, que vemos ahí las participaciones que tiene en este proyecto, y qué es lo que se pretende extraer pues de esta mina, pues es cobre, oro y plata. Pasamos por favor a la última diapositiva. Finalmente tenemos acá en forma gráfica cómo es que esta mina qué es lo que iba a hacer, ¿no? Según en el primer gráfico que tenemos allí, nos muestra pues sombreado dónde se iba a desarrollar pues esta actividad minera. Y ahí vemos que el proyecto minero de Conga proponía que que hay esas tres lagunas. Vemos la laguna Perol, la laguna Mala y la laguna Azul, y hay una laguna chiquita que se llama Laguna Chica. Esas lagunas se iban a drenar, ¿no? Y hacer pues respectivamente reservorios de agua para la población. Lo cual pues la población se quejó diciendo que esto iba a afectar el caudal de los ríos y definitivamente iba a secar toda la zona, ¿no? A pesar de que iban a ser reservorios, eso no iba a servir de nada. También vemos al costado los diversos proyectos mineros que están alrededor pues, de este proyecto minero común, ¿no? Que vamos allá en La Cocha. Y también tenemos otros proyectos mineros, Galeno, Michiquillay, que valga la redundancia, que también están dentro del territorio de comunidades campesinas, que allí también habría algún problema de titularidad, ya que diversas leyes sobre comunidades campesinas y nativas indican pues que su territorio es inalienable, ¿sí? Entonces incluso allí hay también bastantes problemas. Finalmente, como conclusión que nos dan los autores, y también coincidimos en este asunto, es que no existe una coordinación respecto a los instrumentos legales entre lo que es zonificación ecológica económica y lo que es el ordenamiento territorial. Son dos cosas distintas, cuando en realidad vendrían a ser instrumentos complementarios que tienen una finalidad similar.